anestesia conductiva regional, métanse a la cabeza que estamos hablando específicamente de lo que es la anestesia raquídea, o también recibe el nombre de anestesia subaracnoidea, y de la anestesia epidural o extradural, que es lo mismo, es lo mismo. Vamos a hacer ciertas comparaciones, ventajas y desventajas de estas dos anestesias conductivas regionales, y también vamos a ver ventajas sobre la anestesia general. Pero vamos a empezar diciendo de que la anestesia conductiva regional, esta técnica anestésica, siempre la vamos a realizar en lo que es la columna vertebral. Y ustedes ya han llevado en anatomía lo que es la columna vertebral. Sabemos muy bien de que tiene 4 curvaturas. Está conformado por cuerpos vertebrales distribuidos tanto a nivel cervical, a nivel dorsal o torácica, a nivel lumbar y también mencionamos la parte sacra y coxígea. Eso a grandes rasgos. La anestesia raquídea, para empezar, morfológicamente esta técnica nosotros la administramos siempre a nivel lumbar, por debajo de la médula espinal, que ustedes saben muy bien que la médula espinal llega como médula a nivel de lumbar 1, lumbar 2. Entonces, la anestesia raquídea nosotros en el adulto L2 y en pediatría L3, L4. A ese nivel es donde realizamos esta técnica anestésica. En relación a lo que es la anestesia epidural podemos colocarla a nivel tanto cervical, dorsal o torácica, y a nivel también lumbar y a nivel del hiato sacrocoxígeo. Esa es una de las diferencias. ¿Qué planos anatómicos atravesamos con la anestesia raquídea? Los planos anatómicos de afuera hacia adentro, en la anestesia raquídea, pasamos lo que es piel, tejido celular subcutáneo, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, espacio epidural, y luego llegamos a la dura madre para llegar específicamente a lo que es el espacio subaracnoideo. Esos son los pasos de manera ordenada. Y en la anestesia epidural atravesamos piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo y directamente espacio epidural. En otras palabras, el espacio epidural estaría por fuera del espacio o de la dura madre. En cambio, en la anestesia raquídea siempre debemos llegar al espacio subaracnoideo, donde discurre el canal medular, y a través del canal medular vamos a encontrar lo que es la médula espinal y lo que es el líquido raquídeo. Entonces, de esa manera, nosotros, milímetro a milímetro, tenemos que atravesar estas estructuras anatómicas. La posición del paciente. En ambas técnicas, el paciente puede estar, como ya algunos de los compañeros han entrado a quirófano, pueden estar en posición sentada, o también se puede hacer en decúbito lateral, ya sea del lado derecho o de lado izquierdo, siguiendo todas las normas de bioseguridad. Y al hablar estas normas de bioseguridad, lo primero es asepsia y antisepsia, ¿no es cierto?
porque no nos olvidemos que al menos en la anestesia raquídea ingresamos a un espacio totalmente limpio. Por eso es esa característica que tiene el líquido cefalorraquídeo de ser un líquido claro, cristal roca, ¿no? Entonces debemos tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Qué anestésicos utilizamos en ambas técnicas? Y hemos hablado de los anestésicos locales. En ambas técnicas utilizamos de preferencia los anestésicos locales de la familia de las amidas y de estas específicamente la bupivacaína, con una diferencia. En la anestesia raquídea utilizamos la bupivacaína hiperbárica o pesada. ¿Por qué es pesada? Porque contiene dextrosa. Esto para la anestesia raquídea. Y para la anestesia epidural utilizamos también la bupivacaína isobárica. Ya no es pesada. Esa es una diferencia. Entonces, en cuanto al volumen, ¿cuánto utilizamos en estas técnicas anestésicas? En la anestesia raquídea utilizamos 4 ml de bupivacaína hiperbárica o pesada, lo que sería 20 miligramos. Y en la anestesia epidural utilizamos la bupivacaína isobárica 20 ml, que sería igual a 100 miligramos. En ambas técnicas anestésicas podemos utilizar estos anestésicos locales con vasopresina o vasopresores, ejemplo, fenilefrina o adrenalina. Y como les había indicado, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un vasopresor con un anestésico local? Es porque aumenta su tiempo de duración, intensifica también el poder del anestésico local y también hace de que el sangrado sea mínimo. Esas son las cualidades, el porqué de utilizar. En cuanto al tiempo de duración, y es importante también hablar del tiempo de latencia. El tiempo de duración efectivamente va a depender del anestésico que utilicemos y también del volumen y si utilizamos sí o no algún vasopresor. Entonces, cuando utilizamos un anestésico local con vasopresor, en la anestesia raquídea, el tiempo de latencia o el tiempo de inicio es inmediato. De 0 a 3 minutos, ya el paciente va a tener un bloqueo tanto motor y sensitivo, de preferencia un bloqueo motor. Y y el tiempo de duración va a ser de 2 horas y media. Y si hablamos en minutos, de 120 a 150 minutos en la anestesia raquídea o anestesia subaracnoidea, que es lo mismo. En la anestesia epidural utilizamos, para empezar, el tiempo de latencia no es inmediato. Tenemos que esperar entre 10 a 15 minutos para que el paciente siente el efecto de la anestesia. En la anestesia epidural, el bloqueo es más sensitivo que motor y el tiempo de duración en horas es más prolongado que la anestesia raquídea. Es 3 horas y media hasta 4 horas su duración de la anestesia epidural. ¿Qué aguja utilizamos en estas técnicas anestésicas? Es muy importante. En la anestesia raquídea utilizamos la aguja
como nombre comercial la Pencan. Pencan número, desde el número 20 hasta el número 27. ¿Qué características tiene esta aguja Pencan? La característica que tiene es que la longitud de la aguja oscila entre 8.9 centímetros y en pacientes con sobrepeso, pacientes obesos, esta aguja puede aumentar su longitud hasta 12 centímetros. Y en cuanto a su diámetro interno, es decir, el grosor de la aguja, es de 20 a 27, siendo la aguja de elección para pacientes jóvenes para evitar complicaciones que después les voy a mencionar, utilizamos la Pencan número 25 o Pencan número 27. Esas son las características. Y su nombre genérico de esta aguja Pencan para anestesia raquídea se conoce con el nombre de Huitacre o Esprote. Ese es el nombre genérico. Ahora, en relación a... Doctor, Sí, dígame. disculpe, ¿dijo Huitraque o el otro nombre cuál era? Uno es Huitacre o Ajá, Esprote. ¿Ya? gracias, S, doctor. ¿ya? Y Esprote con doble T al final. ¿Ya? Ese es el nombre genérico. Y el nombre comercial, Pencan. Ahora, en la aguja que se utiliza en la anestesia epidural, su nombre eh, genérico es la aguja Pericán y su nombre comercial es Pericán y su nombre genérico es la aguja de Towi, aguja de Towi, Tohy, Towi. Aquí también hay una diferencia. La longitud es la misma, 8.9 centímetros, y en pacientes grandes obesos hasta 12 centímetros. Pero el diámetro interno, es decir, el grosor de la aguja de la anestesia epidural, es mucho más gruesa. Utilizamos la aguja 16 y 18 y de preferencia la número 18. Esas son las agujas, las características y las diferencias en estas dos técnicas anestésicas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si nosotros utilizamos la anestesia de epidural para anestesia raquídea, vamos a ocasionar una perforación de la dura madre grande, donde esta perforación hace que el líquido cefalorraquídeo salga del canal medular y al salir el líquido cefalorraquídeo del canal medular va a producir una de las complicaciones muy molestosas para el paciente, que es la cefalea posterior a la punción de la dura madre. Cefalea de la punción de la dura madre o posterior a la punción de la dura madre. Tarea, me van a averiguar síntomas y signos y la conducta de esta complicación. Cefalea posterior a la punción de la dura madre. Esto cuando utilizamos una aguja gruesa, ¿ya? Y perforamos la dura madre ocasionando una salida en exceso de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes en la anestesia raquídea? Si al paciente no lo hidratamos previamente
antes de hacer la técnica, vamos a ver de que el paciente pueda presentar hipotensión. Otra complicación frecuente, bradicardia o cambios en la frecuencia cardíaca. Probablemente unos puedan ir a una taquicardia y otros, más que todo, van a una bradicardia. Otra complicación son las náuseas y vómitos. Y una complicación, tal vez la más severa, es un paro cardiorrespiratorio. Y se habla de una complicación también que esta está directamente relacionada al volumen del anestésico local, es decir, a la toxicidad que se llama bloqueo raquídeo total. Otra tarea para que me investiguen. ¿Qué será el bloqueo raquídeo total? ¿Cuáles serán los síntomas y signos? ¿Y qué conducta se debe hacer? Es algo, como les he dicho, cortito, cortito. Esas serían las complicaciones de la Doctor, anestesia. disculpe, Sí, ¿podía diga. repetir la tarea? Va a disculpar. Ya, son dos tareas que son dos complicaciones frecuentes e importantes a saber en la anestesia raquídea o en la anestesia epidural también puede presentarse. ¿Cuáles son? Bloqueo raquídeo total y la cefalea posterior a la punción de la dura madre. ¿Está comprendido, jóvenes? Perfecto, doctor. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones ahora de la anestesia epidural? También pueden presentar hipotensión, sí, pueden presentar bradicardia. Otra complicación de la anestesia epidural es la inyección intravascular, es cuando nosotros inyectamos el anestésico local en un vaso importante. En este momento el paciente va a presentar también convulsiones, eso por eso se conoce como inyección intravascular en la anestesia epidural y también puede darse estas otras dos que les había mencionado, como es el bloqueo raquídeo total y la cefalea posterior dura madre, a la dura madre. Ahora, hay contraindicaciones también, jóvenes, en la anestesia raquídea y en la anestesia epidural. ¿Cuáles son estas complicaciones? Tenemos complicaciones o contraindicaciones, perdón, contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas de la anestesia raquídea es infección en el sitio de la punción. O sea, nos referimos en la columna vertebral. Si a nivel de las vértebras lumbares el paciente presentara, por ejemplo, una escabiosis, que ustedes ya saben qué es una escabiosis, es la sarnita, ¿no es cierto? O presentara, por ejemplo, un tatuaje reciente, ya que esté tomando toda la columna lumbar, entonces no realizamos esta técnica. Esa es una contraindicación absoluta. Otra contraindicación absoluta de la anestesia raquídea es la hipertensión intracraneal. También otra contraindicación absoluta es una bacteremia o una septicemia. Esas son las contraindicaciones absolutas. ¿Cuáles son las relativas? Las relativas de la anestesia raquídea tenemos una estenosis aórtica, antecedentes de dolor lumbar, ya sea agudo o crónico, antecedentes de cualquier enfermedad
neurológica degenerativa, por ejemplo, esclerosis múltiple, ¿ya? Y también podríamos mencionar como una contraindicación relativa lo que son las coagulopatías. Coagulopatías. Contraindicaciones de la anestesia epidural. Tenemos también las contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas es el rechazo del paciente. El paciente nos puede decir, no, no quiero que me toquen mi columna vertebral. Esa es una contraindicación absoluta. Otra contraindicación absoluta de la anestesia epidural es una sepsis con inestabilidad hemodinámica. Otra contraindicación absoluta es la eh, coagulopatías. Coagulopatías también es una contraindicación absoluta. Y dentro de lo que son las contraindicaciones relativas está una hipertensión intracraneal. También entraría lo que es un dolor lumbar agudo crónico. También estaría una enfermedad neurológica degenerativa. Entraría también cualquier antecedente de discapacidad, ¿ya? A nivel de la columna vertebral. Esas son las contraindicaciones relativas. Tarea. Hay una contraindicación absoluta en la anestesia epidural que no les he mencionado. Me van a averiguar esa única que falta. Les he dado 3, falta una. Me van a averiguar esa contraindicación absoluta. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de realizar una anestesia conductiva regional versus anestesia general? ¿Cuáles serán las ventajas? Las ventajas son las siguientes, jóvenes. Para empezar, el estado de conciencia en una anestesia conductiva regional no se afecta. El paciente está despierto. Otra ventaja es de que los cambios ventilatorios y los cambios circulatorios serán mínimos en relación a lo que es la anestesia general. Por otro lado, en relación a esto, por ejemplo, al tromboembolismo, se ha visto que con la anestesia conductiva regional, ya patologías relacionadas a tromboembolismo es mínimo en relación a lo que es la anestesia general. Por otra parte, en relación a lo que es el estrés, el saber de que me van a operar y el saber de que me van a dar, por ejemplo, una X anestesia, también nos lleva ya a un estrés. Y se ha visto que con la anestesia conductiva regional, este fenómeno del estrés es mucho menor en relación a lo que es la anestesia general. Esas son las eh, ventajas más importantes y también hay una más que es, por ejemplo, en las cirugías de trauma, ejemplo, prótesis de cadera, en relación al sangrado. Se ha visto que la anestesia conductiva regional produce menor sangrado, entre un 30, 40 hasta 50% menor es el sangrado en relación a lo que es la anestesia general. ¿Cuáles serán ahora las ventajas de la anestesia raquídea versus anestesia epidural?
En la anestesia raquídea, el volumen, la dosis del anestésico local es mucho menor en relación a la anestesia epidural. No nos olvidemos. 4 ml en la anestesia raquídea, 20 ml en la anestesia epidural. Otra ventaja sería que en la anestesia raquídea el inicio de acción es inmediato y me va a ocasionar mayor bloqueo motor que sensitivo. En cambio, en la anestesia epidural habíamos dicho de que el tiempo de latencia es de 10 a 15 minutos o su inicio de acción. O sea que también es otra ventaja de la anestesia raquídea. ¿Cuál sería la desventaja o la ventaja de la anestesia epidural frente a la raquídea? Una gran ventaja es de que con la anestesia epidural nosotros no llegamos al líquido cefalorraquídeo, de tal manera que no podemos llevar ninguna infección a este líquido que es tan limpio, porque no llegamos al espacio subaracnoideo. Esa sería una ventaja en relación a la anestesia raquídea. A ver, ¿qué más jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá para que les aclare? Doctor, en la anestesia epidural, que es de 20 ml, ¿su inicio de acción también es inmediato como la raquídea? No, por eso les he mencionado, ¿no? Que su tiempo de latencia en la epidural es de 10 a 15 minutos. O sea, ¿esto qué quiere decir? De que el cirujano tiene que esperar, ¿ya? Ese tiempo para que el paciente no sienta dolor en el momento de la incisión. Por eso es que el cirujano nos pregunta a los anestesiólogos, doctor, ¿puedo empezar? Entonces nosotros, dependiendo la técnica, ¿ya? Nosotros recién autorizamos. Mientras no autorizamos, el cirujano no puede realizar la incisión. Ya, en eso no nos confundamos, ¿sí? Tiempo de latencia en la anestesia raquídea, 1 o 3 minutos. Tiempo de latencia en la anestesia epidural, 10 a 15 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Y su ¿Qué más? bloqueo, y su mayor bloqueo también es motor, ¿no? De la epidural. De la raquidia, de la raquidia. Produce mayor bloqueo motor que sensitivo. En cambio, en la epidural es mayor bloqueo sensitivo que motor. Ustedes se van a dar cuenta que en la anestesia raquidia, los que han entrado a quirófano, el paciente totalmente no siente la mitad del cuerpo para abajo. En cambio, en la anestesia epidural, el paciente, si bien siente sus piernas, pero no siente dolor, no siente dolor. Por eso es que cuando el cirujano empieza a cortar, el paciente a uno le dice, doctor, he sentido que ya me ha cortado, pero no me ha dolido. ¿Esto qué quiere decir? Que la parte sensitiva está bloqueada, pero la parte motora no en su totalidad. ¿Sí? Esa es otra diferencia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. En caso, o sea, ¿cuál sería la técnica para, o sea, cómo se puede medir para llegar a la zona que usted dice, ya sea epidural o raquídea, o cómo uno llega? A ver, explíqueme, a ver su pregunta, ¿cuál es Al, más? al, al hacer la punción para depositar el anestésico, Ya, la aguja, al introducir, ¿cómo sé que estoy llegando al área que quiero anestesiar, ya sea epidural o raquídea? ¿Cómo mido? ya, para empezar, eh, si estoy seguro que estoy en el espacio subaracnoideo, yo voy a ver, ¿no es cierto?, que a través de la aguja va a fluir o va a venir el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Si yo veo que viene el líquido cefalorraquídeo, estoy en el lugar correcto. En la anestesia epidural no me tiene que venir líquido cefalorraquídeo porque el espacio epidural está por fuera de la dura madre, o sea que está en el espacio subdural.
Y a nivel de este espacio subdural hay un espacio virtual de carga negativa. ¿Ya? De ahí es que cuando yo llego con la aguja a este espacio virtual, carga positiva con carga negativa se atraen, ¿ya? Y me permite esta diferencia de presiones administrar el volumen sin tener ningún tipo de resistencia. Pero lo importante es de que no tiene que venirme líquido cefalorraquídeo. No sé si esa era la pregunta. Sí, esa es la pregunta, doctor. Pero digamos, si yo al pinchar detecto líquido cefalorraquídeo, pero yo quiero hacer una punción epidural, retiro un poco la aguja. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una técnica epidural, veo que he hecho la punción y veo que hay retorno de líquido cefalorraquídeo, retiro toda la aguja. Si yo, por ejemplo, he hecho en L2 esta anestesia epidural, ¿qué es lo que hago? Intento un espacio o bien me voy a L1 o me voy a las dorsales, ya sea T11, T12, o me voy por debajo de L2. Ya no vuelvo a funcionar porque ya de seguro he perforado la dura madre y de seguro que ese paciente me va a tener la complicación que les he mencionado, cefalea posterior a la punción de la dura madre. Otra cosa también, si yo al momento de realizar la punción veo que me retorna sangre, retiro la aguja y busco otro espacio. ¿Para qué? Para evitar esa otra complicación que les he mencionado, que era la inyección intravascular. No sé si le he respondido su Perfecto, pregunta. doctor, sí, así lo entendí. Muy bien. ¿Qué otra pregunta, mis estimados? ¿Qué otra Doctor, pregunta? ¿hubiera alguna tableta con esa potencia? Le pregunto esto en caso de mordeduras de ofídicos que necesitan sí o sí una amputación, ¿no? Y un médico en el área disperso, pues, Tableta am- no. No, para ejercer, para realizar una amputación, es más, por ejemplo, incluso para suturar una solución de continuidad, por ejemplo, de piel y tejido celular, utilizando ya un AINES, por ejemplo, no es suficiente, no es suficiente. Por eso está lo que es los anestésicos locales, ¿no es cierto? En caso de, por ejemplo, heridas profundas donde yo no puedo hacer anestesia conductiva regional, hago la tercera anestesia, que es la anestesia de superficie. Infiltro por debajo de la piel, tejido celular subcutáneo, infiltro lidocaína, que también es un anestésico local de la familia de las amidas. Ya, pero para amputar no es suficiente una tableta. Es preferible hacer una anestesia conductiva regional o si me permite hacer una anestesia de superficie, pues utilizamos un anestésico local. Y lastimosamente anestésicos locales por vía oral no conozco, mis estimados estudiantes. No, es más, no creo que las haya o no hay. gracias, Otra doctor. pregunta. ¿Qué otra pregunta? Si se corta, por favor, ya la clase ha terminado, ¿ya? Y si hay alguna duda respecto a este tema, el día lunes en la clase presencial, con mucho gusto les voy a aclarar y les puedo mostrar también algunas imágenes de eh, esta, estas técnicas de anestesia conductivo regional. Bueno, Está bien, doctor. Una Muy bien, pregunta doctor. más. En caso de que haya una infección en un determinado lugar, ¿la anestesia local me puede funcionar? sí,
Sí, la de superficie, ¿no? La de Claro, superficie. la de superficie. Por ejemplo, el grave error que cometemos muchas veces y es muy frecuente, los uñeros, ¿no es cierto? Cuando la uña se enclava, ¿no? En el tejido blando y se produce un absceso. Yo veo de que el grave error es de que infiltran el anestésico local en el mismo lugar del absceso, o sea, de la pus. Y si ustedes son un poquito curiosos, van a ver que los anestésicos locales, ninguno actúa en ese medio pH de la pus. Por eso es que ahí lo que se hacen son los bloqueos tronculares. Sin miedo nos vamos más arriba y utilizamos la lidocaína sin epinefrina, porque también eso les he dicho, ¿no? Ya en los dedos de las manos, de los pies, anestésico local sin epinefrina. Hacemos un bloqueo troncular de tal manera que todo el dedo queda bloqueado y ustedes con tranquilidad van a sacar la uña y les van a agradecer toda la vida. Porque yo lo que veo es de que administran o pinchan varias veces donde está la pus, eso duele y para peor no agarra el anestésico local y así quieren sacar la uña. Eso nunca hagan, jóvenes. Eso también les puedo explicar el día lunes. ¿Por qué? En su internado ustedes van a sacar harto uñero y lo tienen que hacer de la manera que les estoy mencionando. ¿Qué otra pregunta? Perfecto, doctor. Una pregunta, doctor, disculpa antes que se acorde, no sé si da el tiempo. El tema ese del uñero que usted está mencionando, ¿ya es una opción tirarle la lidocaína más atrás, o sea, fuera de la herida? Y si usamos un tipo de anestésico, ya sea en spray o tipo ungüento, pomada, No te va ¿agarra? a, no, no te va a agarrar, no te va a agarrar, no te va a agarrar ya porque lamentablemente en el dedo la piel de la mano de los pies es grueso. No es como ocurre, por ejemplo, en odontología que sí ahí agarra, por ejemplo, la tetracaína en ungüento cuando nos pasan por la encía. No nos olvidemos que la encía es una mucosa y es una mucosa muy vascularizada. Por eso es que ahí, por ejemplo, nosotros sentimos el adormecimiento, pero pese a eso, ahí nos infiltran el anestésico local en inyección, pero ya no sentimos el pinchazo. Ya, pero a nivel de dedos, de pies o de manos, es de vicio, mis estimados estudiantes, utilizar o en spray o en ungüento. No agarra, no agarra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, hola. Doctor, en caso de ser pacientes pediátricos, eh, es una diferente forma de anestesiarlos, ¿verdad? En, en pediatría, lo que hacemos, por ejemplo, de ombligo para